Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Bienvenidos a otro programa de Pura Virtud, Cine y Literatura. Hoy nos encontramos con el que probablemente sea el mayor pensador político de la lengua española. Lo es ahora y lo lleva siendo Vamos, no durante exagere, ¿no? varias décadas. Ya veo que no está de acuerdo con la afirmación, pero bueno, yo es afirmación mía y desde luego se basa en buena medida en la lectura de este estupendo libro, que es un libro de filosofía en el sentido más pleno de la palabra y donde se demuestra que don Dalmacio Negro Pavón, que es nuestro invitado de hoy, pues es un digno discípulo tanto de Zubiri como de Díaz del Corral, que fueron dos maestros con los que se formó y luego a su vez él ha formado otros tantos discípulos Construir en más de ilustres. lejos. ¿Cómo dice? Construir en menos, realmente no te me trato. Con Don Luis y claro. Claro, autor Bueno, del Rapto de Europa, otro libro también imponente. Y bueno, este libro que mencionaba yo ahora, El mito del hombre nuevo, es uno de tantos de Dalmacio Negro, que ya no solo sus libros, también recomiendo sus artículos y sus discursos, que están en red muchos de ellos y son verdaderamente estupendos. Y este libro es del año 2009 y me decía antes don Dalmacio que hablábamos por teléfono que bueno, quizás ahora sería el momento de actualizarlo y de ampliarlo porque han pasado muchas cosas desde entonces. Pero bueno, aún así es un libro con difícil parangón, según mi opinión, para entender el momento actual que estamos viviendo y lo que ha sucedido en los últimos siglos en tiene la algún modernidad. mérito, Dígame. si tiene algún mérito, es el único, si tiene algún mérito, es el único que trata el tema con alguna extensión y con alguna, incluso en Francia quisieron traducirlo, pero tenía que subvencionarlo no sé quién, yo no conseguí, vamos, no sé qué pasó y no lo tradujeron. Es el único que hay que entra un poco en el tema directamente, se ocupa solo del tema con amplitud. Hay muchas cosas sobre ello. Yo mismo cito ahí libros alemanes y otros, pero son de otro tipo, un poco menos comprensivos. Es el único mérito que creo yo que tiene. Bueno, yo le añadiría otro mérito y que si le parece lo voy a enlazar con la primera pregunta, que es el de poner el foco, digamos, en que el problema de la modernidad es un problema antropológico, que en definitiva es el problema del nihilismo, que es algo que lleva subyacente varios siglos y que cada vez se manifiesta de manera más explícita, pues recientemente con las leyes del aborto y de la eutanasia que vemos que se están implementando en distintos países europeos. Así que quisiera comenzar preguntándole por el nihilismo. El nihilismo, decía Zubiri, que es siempre una posibilidad latente en el cristianismo, a diferencia de otras religiones, por una razón, porque se basa en la creación. Partiendo de la fórmula creatio et nihilo, si se suprime la creatio, queda el nihilo, por dicho muy simplemente, de una manera muy simplista. Y esto es lo que ha ocurrido, y en ello ha tenido mucho que ver, aparte de otras circunstancias, el evolucionismo. El evolucionismo suprime la creación. No es incompatible desde el punto de vista teológico y filosófico, no es incompatible, lo decía ya San Agustín hablaba de las raciones seminales, que Dios pudo poner, puso unas raciones seminales, razones, semillas, podría decir, o algunas semillas, las semillas, y que luego se puede desarrollando, no es incompatible. Pero el dogma cientificista es que la evolución se ha impuesto, es incompatible con la creación. De ahí viene el nihilismo, es la negación de la creación. Entonces, si no hay creación por un ser superior, que es Dios, que entre nosotros se llama Dios, es una palabra de origen griego, que Zeus, en realidad, que se designa el dios pagano, etcétera, el supremo. No el supremo es Cronos. Pero bueno, no es cuestión de entrar en eso. Entonces, si no hay un ser creador, entonces no hay reglas morales ni nada, simplemente pues cada uno se impone su propia regla. El nihilismo actual en que cada uno, una expresión fácil de entender hoy, esto es la ideología woke, la ideología woke. Cada uno es su propio Dios. Y ahora es lo mismo decimos nosotros, que somos mujeres, que somos gusanos, que somos... Resulta que hay que quererlo.
y hay que aceptarlo, incluso escribirlo en el registro civil. Los gobiernos, bueno, los gobiernos son nihilistas, disparatados y, en fin, no merece la pena hablar de eso. Pero eso es un poco el nihilismo, que lo trató muy bien, que lo vio venir, lo trató muy bien Nietzsche, que pasa por ser el nihilista absurdamente. Y es lo que está criticando y lo que está haciendo, lo que le preocupa es justamente el nihilismo, no lo contrario. Y le preocupa que la cristiandad, cuando dice Gott ist tot, y nosotros lo hemos matado, lo importante es y nosotros lo hemos matado, no el Gott ist tot, que es lo que saca todo el mundo. Era un hombre angustiado. Él veía, sobre todo, lo veía todo desde el punto de vista del protestantismo, además que era lo que veía, que se estaba liquidando el protestantismo este liberal, Alemania que estaba imperando allí. Y el nihilismo es lo que vivimos hoy, no es la ideología dominante, no es la actitud dominante, la cosmovisión dominante, pero sí que tiene mucha fuerza, lo estamos viendo, pues, por ejemplo, ahora en Norteamérica, la ideología, el empeño de Biden y compañía en el aborto, que se ha convertido en el mayor problema político de Norteamérica. Y en muchos sitios es absurdo que el aborto se haya convertido en el primer problema político. El aborto es extinguir al ser humano. No lo sé, son cosas un poco disparatadas, que quizá lo que están indicando es que se está terminando no una época en el sentido de la moderna, contemporánea, etcétera, sino yo creo que más bien un nuevo tiempo eje. Nuevo tiempo eje, como el que escribió Jasper, Karl Jasper, y está empezando un nuevo tiempo eje dominado por la tecnociencia. Eso sí que es el problema, dominado por la tecnociencia. Una de sus manifestaciones es ¿cómo se llama? El humanismo, es el transhumanismo. El transhumanismo, que además le dedica a usted el último capítulo del mito del hombre nuevo, precisamente. Sí, pero todavía el transhumanismo estaba un poco en ese momento estaba un poco en ciernes, estaba ya circulando, pero habría que tratarlo de otra manera, teniendo en cuenta cómo se ha desarrollado. Pero además mi manera de ver las cosas es histórica, por una razón, porque el hombre es un ser histórico, lo cual le costó decirlo a Ortega, pues críticas por todas partes. Quizás no lo expuso bien, pero en fin, el hombre es sobre todo un ser histórico, no es un ser natural. Incluso tiene que ver con lo que esto sobre todo lo trata los ortodoxos eslavos, rusos, etcétera, por ejemplo, de Shertov, y también, perdón, que se me olvida mucho ya los nombres, este, el autor del Anticristo, el libro sobre el Anticristo, Nietzsche, o, Nietzsche. no, 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 Ah, el ortodoxo, un teólogo ortodoxo, porque, bueno, Berdiayev. perdón, Berdiayev. Soloviev, Ah, Soloviev, Soloviev. Soloviev, Soloviev, que decía que el hombre en realidad es un ser teodivino. Esto enlaza con lo del ser histórico, porque la historia y la conciencia histórica nace con el cristianismo. Antes los griegos hablaban de la historia. En la historia era una serie de relatos, de míticos, en fin, no estaba muy clara la cosa, porque para ellos el tiempo era un eterno presente, y en el presente. Zubiri lo explicaba muy bien eso, como para el tiempo para ellos. En cambio, para nosotros, el tiempo no es un eterno presente, es decir, para la cultura occidental, se sea creyente o no creyente, eso da lo mismo, porque hay la idea de creación, el tiempo inicial, que la historia es la interrupción de la eternidad. La eternidad, que es el tiempo normal, el tiempo presente de los griegos, siempre presente, el eterno presente, que es a donde queremos, vale, se quiere ir ahora, con esto del ataque contra la historia, contra la memoria histórica misma, etcétera. Todo eso, pues, que fijar la verdad eterna. Bueno, pues un absurdo, pero es así. Y entonces la historia es la interrupción
si vale la palabra, de la eternidad, que durará la historia desde el momento de la creación con el intermedio de la, de, de la muerte de Cristo, de la crucifixión y la resurrección, y luego el escatón final que vendrá cuando venga. Porque esto es de lo que vive en cierta manera la civilización occidental, desde el punto de vista del tiempo, de que no hay momentos iguales, de que el tiempo cambia. Y esto lo estudió también Bersón en de cada uno de nosotros. El sentimiento del tiempo va siendo muy distinto. Para el niño, el tiempo es casi como un eterno presente. Para los que somos ya un poco mayores nada más, yo tengo 90 años, un poco mayor, pero vamos, no es mucho. Dicen ahora que el hombre puede vivir hasta 180 años. Bueno, yo espero vivir 180 años, es verdad, me apunto. Aunque la verdad es que el mundo se está poniendo un poco aburrido, pero al mismo tiempo muy interesante. Y entonces el anciano, en cambio, el tiempo le es cada vez más corto. Ya nota que se va cortando el tiempo. Yo recuerdo las vacaciones de verano que eran interminables. Ahora las vacaciones de verano, aunque sea el mismo tiempo por el calendario, sea el mismo tiempo. Suponiendo, pasa mucho más rápido. Las semanas pasan mucho más rápido. Es así. El, el tiempo, pero hay una conciencia histórica, como digo, es el cristianismo. Solamente en la cultura occidental hay el sentido de historia. En las demás culturas, en principio no. Ahora sí se va adquiriendo en la medida que el cristianismo se ha extendido, etcétera. Bueno, ya empieza a haber en China o en cualquier otro sitio, empieza a haber esto, pero si no, el tiempo es eterno prácticamente, es un eterno presente. Bueno, no se me he desviado de la No, no, pregunta. no, no, no. Bueno, es un gusto oírle hablar, o sea, que hable como considere, por supuesto. Sí, pero córteme porque me puedo ocurrir como a Fidel Castro. No, 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 no Puedo hablar creo. 8 horas seguidas. Em, Sobre otro tema que enlaza con lo que acaba de comentar es el tema que está en su libro muy presente, que es cómo todas las grandes ideologías o grandes corrientes de pensamiento modernas no son más que o bien una inversión o una secularización del cristianismo o bien son gnosticismo, ¿no? Son derivados del gnosticismo. Sí, Eh, el gnosticismo es el eterno gnosticismo. Siempre ya, y el gnosticismo parece ser que apareció, no se sabe muy bien, sí que apareció en la India unos 3 o 4 siglos antes de Cristo. Sí, que había aparecido allí, no se sabe muy bien, que es la creencia, el gnosticismo, que es una ideología que hoy está muy vigente, porque en el fondo, todas estas ideologías woke, todo esto, el género, todas estas bioideologías, especialmente las bioideologías, parten de la base de que el cuerpo es malo, que es un principio gnóstico, y que el espíritu es superior a ello. Son espiritualismos, idealismos, aunque parezca mentira, por muy materialistas que nos parezca, que el cuerpo es malo. Entonces por el cuerpo se puede hacer lo que le da a uno la gana. De ahí derivan las consecuencias. Pues, por ejemplo, pues, no sé, lo que ocurre con el sexo ahora, la mistificación del sexo, la manipulación, que todo es igual, que da lo mismo ser hombre que ser mujer, liarse con un hombre que con una mujer, eh, copular con cualquiera, etcétera. Todo esto tiene que ver con ello, el gnosticismo en el fondo, porque es el desprecio del cuerpo en el fondo, que en parte nace también y de una manera inmediata, porque esto de la Corpskultur, que era muy corriente en Alemania. Porque todo esto que está ocurriendo hoy, ahora mismo, me refiero, no las ideologías están prácticamente muertas. Lo que están son las bioideologías, que curiosamente, aunque algunos se va a escandalizar, es el triunfo de Hitler sobre Stalin. Porque las ideologías eran mecanicistas, el marxismo era mecanicista, lo que hace Marx, la lucha de clases, es la oposición mecánica de una clase contra la otra, etcétera, etcétera.
como la física, el poder era la física. En cambio, luego, con el evolucionismo aparece justamente la biología, la Struggle for Life, la lucha por la vida, etcétera, aparece la biología, y entonces Hitler, en realidad no es Hitler, bueno, no vamos a hablar de eso, pero opone a la clase, que las clases existen siempre además, y opone a la raza. Que lo que hay hoy no es lucha de clases, que eso ya casi no lo repite. Bueno, sí hay marxistas anticuados que lo repiten, siguen creyendo, y todo eso lo siguen repitiendo como... Pero son lucha de razas principal, lo de las identidades. En el fondo es lucha del multiculturalismo. En el fondo, el trasfondo es lucha de razas. Y paradójicamente, pues, que además no soy yo que lo dice, eh, lo dice para gente. Hay un historiador inglés que dice que los progresistas actuales deberían adorar algo así, ¿no? Jean-Lucas Lucas se llama, que los progresistas actuales deberían adorar a Hitler como su santo patrón, que es el gran progresista, porque plantea el tema este de biológico de la que hoy estamos viviendo una lucha que, de biológica, lo que hay luchas biológicas, basada en la biología. Por eso la antropología ha pegado un salto y ha pasado del primer plano como una de las saberes más importantes. No sé si es ciencia o no, pero en parte es ciencia, pero bueno, biológicamente es ciencia, pero ya en otro sentido, yo no creo en las ciencias sociales, por ejemplo, que parezca, pueda parecer una herejía, por una razón, porque el hombre es un ser libre, el único ser libre. Por tanto, ahí la física cuántica, lo explicamos bien, Heisenberg, etcétera, el ser libre, como es observado, ya eso varía el conocimiento. Entonces, yo no creo que son artes, pero no ciencias. Igual que las ciencias humanas, eso tampoco. Hombre, si ciencias humanas llamamos la medicina, llamamos la biología, bueno, muy bien. Pero para hablar exactamente, hay un problema ahí con las palabras que no se utilizan con exactitud. Justamente esta tarde estaba yo viendo el problema que hay con las palabras reaccionario, liberal, conservador, tradicional o tradicional, que no sé, hay un problema ahí muy serio porque el lenguaje es lo que expresa las creencias y las creencias de las que te vive. Porque la sociedad, lo que llamamos sociedad, es un conjunto de creencias firmes. Están ahí, hoy no hay. Esto tiende a desaparecer y tiende a desaparecer porque las iglesias han desaparecido prácticamente. No lo he enterado, lo que sea. Bueno, no sé si contestar tu pregunta. Sí, por supuesto, y de hecho también de nuevo enlaza muy bien con otras dos cuestiones que tenía apuntadas y que usted ha incidido en ellas en distintos escritos. Una es la destrucción del etos, tanto el particular como el europeo, el particular o el común, como se quiera decir, el de una sociedad concreta y luego el europeo, que sería aquel que está por encima de una sociedad concreta y que es común a todas las culturas europeas que luego han exportado ese mismo etos al resto del mundo. El etos entendido como el conjunto de costumbres de una sociedad y que se ha ido, digamos, atomizando de manera sucesiva hasta que ha llegado el aislamiento y el solipsismo total de los individuos que, como comentaba usted antes, se ven elevados a la categoría de dioses de sí mismos, ¿no? No sé, eso por un lado, y la otra cuestión sería sobre cómo la política se ha ido vaciando de contenido, digamos, nos hemos ido apolitizando, pero finalmente todo se ha vuelto político, paradójicamente, como dijera Simone de Beauvoir y tantas otras ínclitas feministas, todo se ha vuelto político y la política como tal se ha convertido en una cuestión puramente burocrática o de unos técnicos concretos. Bien, bueno, el problema ahí es que ha habido un cambio neto por la crisis de las iglesias. Pero esto se debe a un actor que se pasa por alto, que es el Estado. El Estado es artificial, es un artificio.
hay un equívoco también muy grave y se encuentra en todos los manuales de ciencia política, etcétera, el Estado. Se habla del Estado chino tranquilamente en el año 2000 y pico, 3000 o lo que sea antes de Cristo. No digamos el Estado egipcio de los egipcios antiguos, no me refiero al actual. No, el Estado aparece en el siglo XVI como cuando se traslada al gobierno. El Estado había ido creciendo inconscientemente, como pasa muchas veces en la historia. No hay que buscar tampoco eh, maquinaciones ni cosas por el estilo. Históricamente pues, se va formando el Estado en las luchas en la Edad Media entre las monarquías para hacer más aumentar su poder. Uno para aumentar su poder, aunque eran católicos o cristianos o lo que fuera, era también quitarle la autoridad a la Iglesia. Que el problema fundamental es que, si lo ordeno un poco porque es un poco complicado, la cultura occidental se diferencia radicalmente de las demás culturas, aparte de que la religión cristiana es la religión de la libertad, las otras ninguna. Es más, hay un autor actual que creo que es agnóstico, no estoy muy seguro, Ronald Stark, que tiene un librito, no, no sé si lo tengo a mano, no, ahora está ahí bajo un montón de libros y a mí me cuesta, como estoy cojo, me cuesta andar manipulando. Bueno, un libro que se titula De Viecere Riso, La victoria de la razón. Sí, pequeñito, me parece que vale 12 euros o 13 euros o 14. Bueno, este librito ha introducido otro de este autor que es muy interesante, pero este no está traducido. Dice, y con razón, dice basado en documentos, no es que se lo invente él. Dice que el equivalente a la idea de libertad solo existe en el cristianismo. Yo creo que ahí pasa por alto el antecedente griego. El griego ya tenía la palabra leucería, era la libertad, luego los romanos hablan de la libertad. Bueno, él se detiene quizá porque es un ensayo pequeño, tampoco se puede abarcar todo y no lo sé. Pero es verdad, solamente en Occidente hay el equivalente a la idea de libertad. Pero es que el cristianismo añade a griegos y romanos la idea de libertad interior, que yo no la tenía. El cristianismo sí. De ahí viene también la libertad de la conciencia, que no es lo mismo que la conciencia. Todos han oído hablar del paso del mito a logos en Grecia. Bueno, del mundo mítico al mundo lógico, por decirlo así. Bueno, pues el logos es el mundo de la conciencia, el ser consciente de que yo tengo razón y que con la razón puedo organizar mi vida. Pero es la conciencia, pero no es la conciencia. Los griegos no descubren la conciencia, lo cual no quiere decir que no tuvieran conciencia. Cuidado. No, no sé si es un poco complicado esto, ¿se entiende? Bueno, que se quejaba Unamuno diciendo que, por ejemplo, que además es una palabra que a veces se traduce mal al español, se quejaba ya Unamuno, porque en español tenemos la palabra conciencia, ser consciente de algo, y conciencia, que es otra cosa, la distinción entre el bien y el mal. Se quejaba de que se confunden, porque es verdad que hay lenguas europeas, por ejemplo, en italiano es la coscienza, para las dos, en inglés de conscience, en el otro, en francés, lo mismo, también la conscience. En cambio, el alemán y el español no. El alemán puede ser la conciencia, puede ser, ¿cómo se llama esto? Perdón, Gewisse, que es la conciencia moral, distinguen ellos, oye, se me van las palabras, perdón. Bueno, otra palabra, si me acuerdo luego lo digo. Y Gewisse con dos S, escrito y con V. Y que es la conciencia moral. La otra, Buchan, Bewusstsein, Bewusstsein, ser consciente, ser consciente. Bewusstsein es la palabra consciente, y en español tenemos conciencia y conciencia, que los distinguimos conciencia de la facilidad.
En cambio, nosotros no, o sea, es un problema un poco difícil, que a veces lleva a confundir cosas en las traducciones, sobre todo es tremendo. Hay un libro que ha traducido hace unos años, muy interesante, muy bien, es Jan Gessler, que yo creo que ahí confunden, no conozco la versión alemana, pero casi seguro que están confundiendo la conciencia y la conciencia. Creo yo, no sé, a lo mejor es una imputación un poco atrevida, no es cierta, pero había que comparar los hechos. Pero bueno, entonces el hombre es un ser histórico porque el hombre vive en la naturaleza, habita, mejor dicho, habita en la naturaleza. La naturaleza es la casa donde habita, pero donde vive es en la historia. El hombre es un ser histórico porque es un ser teodivino. Por lo menos en nuestra cultura, y digo ya, da lo mismo, esto lo tiene que aceptar, lo aceptan agnósticos, lo aceptan en un sentido común, agnósticos o que tienen fe por la razón que sea, pero lo aceptan perfectamente la razón que tiene fe. El hombre es un ser teodivino, porque es hijo de Dios, se sabe hijo de Dios, puede ser creador, el hombre crea también, pero no crea de la nada, que es el intento que hay ahora con el transhumanismo y todo eso, crear de la nada. El hombre no crea de la nada, pero el hombre es creador. El animal, ¿qué crea el animal? Ningún animal crea nada. Puede imitar, puede hacer cosas. Los castores, pues sí, en fin, son cosas fijadas instintivamente que a veces se modifica un poco por la convivencia con el hombre o por el clima, varía, etcétera, por el sitio en que vivan. El hombre, el animal no es creador, el hombre sí es creador, petit creador. Por eso decían ya teólogos católicos, eso es c'est un petit Dieu, es decir, un pequeño Dios, es un Deus ascolditus, es un Deus pequeño, decía el Cusano, en fin, es un pequeño Dios porque puede crear la técnica, por ejemplo. Los animales no tienen técnica, tienen una técnica limitada, que la técnica es propia del hombre únicamente, y que San Agustín decía ya de que el hombre, no le decía así, de hecho son palabras modernas, pero decía ya que el hombre es un ser técnico porque la técnica es una consecuencia de la caída en el pecado original. Si la caída en el pecado original se crea o no se crea en él, pero hay un hecho ahí de que el hombre es pecador, aunque no se el pecado, pero el hombre es pecador, hace el mal, puede hacer el mal. La frase famosa de Pascal, el hombre es de paz, el hombre no es ángel ni bestia, pero cuando quiere, eso es un poco libre, pero cuando quiere por hacer el ángel, mete la pata, eso lo digo yo, es una traducción un poco libre, mete la pata y hace el bestia. Que es así, que eso lo podemos reconocer todos, nos ha pasado mucho que queremos hacer una cosa bien y metemos la pata y la hacemos mal. Es decir, que no, y además hacemos daño a lo mejor a alguien, algo por el estilo. Bueno, entonces el hombre es el único ser creador, pero claro, más limitado, es un ser teodivino, por eso, como dicen los teólogos ortodoxos, y si está bastante en ellos. Soloviev, yo creo que es el primero que habló de ello, luego León VI, que era propiamente un teólogo, era que era un filósofo, más bien ligado al existencialismo, etcétera. Un hombre muy interesante, que hay varios libros traducidos, si a alguien le puede interesar. Y bueno, y otros más, ya viene a decir lo mismo, en fin, eso es corriente. Un poco distinto, y todo lo que estamos viviendo ahora es que ese hombre que se sabe creador, que cree que es creador, debido al principio de la emancipación que aparece con la ilustración y que le da y que tiene en Kant su mayor referente, la emancipación. Kant era un gran filósofo, pero es también el responsable, entre comillas, de muchas cosas. Responsable porque hay, por ejemplo, un librillo por ahí, que muchos habrán conocido, habrán leído, habrán oído hablar de La Paz Perpetua. Bueno, pues La Paz Perpetua, eso se ha convertido hoy en uno de los libros que están detrás de casi todas las ideologías que hay hoy. El pacifismo. Cuando Kant era un señor sensato,
Y a Hannah Arendt decía que creía que era un libro completamente irónico, y a mí me parece también, que es un libro, y esto es muy interesante, bueno, es ya meter en una problemática que quizás la que plantea usted. Bueno, Leo Strauss, que era judío, decía que ese libro debería haberse titulado La Guerra Perpetua, porque la política norteamericana actual, en busca de la paz perpetua, si se mira bien, va haciendo guerras en Libia, en tal, en Afganistán, en muchos sitios, va creando guerras. Bueno, a lo mejor un poco de exageración o no, pero en cierta manera es verdad. La búsqueda de la paz perpetua trae eso, pues la paz perpetua es imposible, guerras siempre habrá. Gustará o no, pero siempre habrá guerras. No, ahora que están todos escandalizados contra Rusia, independientemente de que Rusia sea buena o mala. ¿Por qué ha abierto ahí una guerra? Que, una operación. Bueno, pero que ha abierto una guerra, están escandalizados porque la guerra es normal, hay que evitarla y es normal. Y no es que escandalizar, se puede escandalizar por si Putin es muy bruto y lo hace a la bestia o lo que sea, pero no porque haya guerra. Y todo el mundo está armado, y entonces, claro, bueno, luego vienen a hacer cosas que no vienen al cuenta, pero eso no he contestado, es que me Sí, voy, nada por más supuesto que corte, sí. Sí, corte porque sí, tiene el programa. sí, yo veo bien hacer digresiones y al final que la conversación vaya tocando temas de actualidad y demás. Sí, sí, Vale. Pues, don Dalmacio, ya que estaba hablando de Rusia, si le parece, vamos a continuar por ese derrotero. Bueno, recomiendo una entrevista que le han hecho recientemente en el diario El Mundo para que le interese, donde además hay que elogiar la valentía de usted a la hora de tratar el tema en un periódico importante, porque creo que no ha habido, yo creo que un intelectual de su categoría, en fin, que usted es académico, ha sido catedrático y demás, hablando muy con bien. la libertad con la que ha hablado en un medio de esa relevancia. Entonces, recomiendo esa entrevista y me interesó mucho, por un lado, la ausencia de hombres de Estado, que usted lleva denunciando ya un tiempo, esa ausencia de grandes figuras de hombres de Estado, y por otro lado, con la aparición de este mundo multipolar en el que estamos, donde parece que la hegemonía estadounidense está puesta en duda y Rusia de alguna forma ha conseguido aunar distintos proyectos que lo que tienen en común es que quieren rebatir el proyecto hegemónico y único estadounidense que proponía un Estado mundial, que es cómo relaciona usted ese mundo multipolar con la idea de imperio, ¿no? Porque el imperio quiere ser único, pero de alguna forma ahora están coexistiendo varios proyectos imperiales. No sé qué nos puede decir de esto. La idea de imperio es la idea más antigua política, de forma política más antigua de la humanidad. Sí, porque la idea parece ser, esto es meterse en tiempos ancestrales, que luego hay mucha especulación, etcétera, pero parece haber una coincidencia en que la idea de imperio es la idea de forma política más antigua y la más seria, por decirlo así, la más lógica. Porque para los antiguos, tiempos ancestrales, la idea era que el orden, la primera forma de la política es la política astral, no conjuros ni nada de eso, eso viene después. Es decir, que el orden de la tierra, en la tierra el orden de los hombres, debe adecuarse al orden de los dioses, que es el que rige los movimientos astrales y el orden astral. Entonces ahí se basa la idea de imperio. El imperio en los distintos nombres en las distintas culturas. Por ejemplo, Genghis Khan justificaba sus montones de cadáveres y todo eso porque tenían que obedecerle porque representaba el imperio, representaba a los dioses, representaba el imperio. Y los que no lo obedecían tenían que pasar por ello porque estaban infringiendo los órdenes de los dioses. Parece para una idea absurda, pero era así. Y luego la idea de imperio, concretamente en Europa, para abreviar, ¿de dónde viene? Viene de Oriente. De Oriente porque los persas se llamaban reyes de reyes, que era la manera de llamarse emperadores. Ellos eran reyes de otros reyes. Esto está en la Biblia, está en muchos sitios. Luego Alejandro Magno, cuando derrota a los persas, que se casa incluso con la mujer de Darío,
el último, se casa para legitimar también su idea imperial y adopta la idea de imperio en griego. Pero luego es la que luego al morir él se divide el imperio en tres grandes diarquías. Se llamaba diarquías porque mandaban 2 a 2, siempre que luego se peleaban y quedaba uno: Egipto, Tracia y Persia. Y entonces, eh, la idea de imperio pasa luego a Roma. Ahí la aprendió César, la aprendió en Egipto, lo de la raíz de Cleopatra, que por eso a, a César, el asesinato a César por su hijo adoptivo fue porque su hijo adoptivo era un romano tradicional, no porque fuera un malvado ni un ingrato, era un malvado tradicional. Y en Roma, como en Grecia, se odiaba a los reyes. Y entonces, César vio, esto lo explica, me parece que Ortega lo explica en algún sitio, no me acuerdo a dónde, bastante. Y Ortega vio que la URSS romana, la red pública romana, se había extendido tanto que no podía ser ya gobernada como era, de esa forma. Entonces, que él vio en Egipto esta forma de gobernar, lo aprendió de Cleopatra o no, porque luego sobre eso apunta mucho mito, aunque Cleopatra parece que era una gran gobernante egipcia y también utilizó a César y como utilizó luego a Antonio para mantener la independencia y demás, Marco Antonio, Marco Antonio el sucesor de César, el, y entonces por eso asesinan. La realidad es que no es que le maten, es que le asesinan a Julio César. Y Roma nunca se quiso llamar monarquía, jamás. Se llamó siempre República Romana, aunque era porque le llaman la monarquía. Pues como toda la tradición europea, en realidad también es una tradición republicana, que luego fue desviada, esto lo explica muy bien Pierre Manant, fue desviada por la idea de la monarquía absoluta basada en un mito, en el derecho divino de los reyes, derecho de la sangre. Bueno, eso es otra historia. La tradición europea es la republicana, es la que mejor la ha realizado quizás hasta ahora ha sido Norteamérica, según siguiendo la forma en que Santo Tomás de Aquino describía el régimen ideal, no el perfecto, sino el ideal, que no es lo mismo el ideal que el perfecto. El ideal es decir, el mejor posible, dicho de otra manera, simplista. Y lo describe como una forma mixta de monarquía, aristocracia, democracia, todos por elección popular. Bien. Entonces, esa idea de imperio, la idea pasa de Roma, la recoge luego la Iglesia para defenderse contra el Islam, fundamentalmente, porque el Islam, el califato, que reclaman ahora algunos yihadistas, etcétera, es la idea también de imperio mundial, que es la idea el califato, es el imperio mundial del Islam, en nombre de Alá. Que Alá hay otro problema porque Alá es una palabra que en realidad explica la unicidad de todos los dioses paganos, que es lo que recoge Mahoma, unifica a todos los dioses paganos llamándoles Alá. Esto lo explica muy bien Besanzón, por ejemplo. Bueno, hay otros que además eso luego se une al mito de las 3 religiones del libro. Mentira, la única religión del libro es el Islam, que es la primera gran herejía, la mayor herejía del judeo-cristianismo. Es la mayor herejía, es una herejía del cristianismo. Como lo planteaba Heidelberg en un libro precioso que se llama Las grandes herejías, que se puede ver en internet, pero si le interesa las grandes herejías está en internet, que anunciaba otra gran energía, que es en lo que estamos, que él no sabía cómo describir, que es más o menos, creo yo, en la que estamos hoy. El nihilismo, pero él no lo veía todavía. En el año 37, me parece, 38, es este libro, 1937-38. Y bueno, entonces la Iglesia lo recoge,
esta idea del imperio mundi, porque la iglesia es universalista, la iglesia cristiana es la única otra religión universalista, la otra es el Islam, su rival, sobre que desde otro punto de vista es universalista, pero el cristianismo es universalista, porque para ellos no hay gentiles ni hay nada, hay nada más los cristianos, es universalista. Y este universalismo cristiano, entonces los papas piensan, más o menos de una forma actual de explicarlo, que debe estar respaldada por un poder, por la espada, por el poder secular, pensando en aquel momento en el Islam, que era el gran enemigo, que era el otro gran imperio mundi, que venía, y el Sacro Imperio tenía que proteger universalmente al cristianismo, y es la misma idea de imperio que se recoge. ¿Qué ocurre? Que la idea de imperio ha existido siempre, y todos tienen que plegarse a un imperio. Por ejemplo, un ejemplo. Esto pueden ver sobre esto algo, si les interesa algo, en el libro de Voegelin, Voegelin, que es la O alemana, y Voegelin, La ahí, teología política, ¿no? Se llama en español. no, Las no, no, religiones políticas. no, sí, no sé, es el otro, hombre, que hay una traducción en diaria, una traducción otra vez en Argentina, en Katz. Perdonen, pero es que se me olvidan, son las cosas que ocurren cuando se está rejuveneciendo uno, que se olvidan las cosas, los nombres y todo eso. Es un libro que yo utilizo mucho, que no tengo aquí. Bueno, Nueva ciencia de la política. Me exactamente, lo ha archivado Google, he de la nueva reconocer, ¿eh? ciencia de la política, exactamente. Que es un libro que se lee bastante fácil, aparte de que es Hitchcock, aparte de Imperio, entonces, bueno, pues la quiere también, pues, y el imperio y el Sacro Imperio ha sido la forma política de Europa, de la que se han desgajado luego las naciones, que las naciones son una creación de la Iglesia. Curiosamente no hay una teología de las naciones, aunque la Iglesia lo utiliza muchas veces. Por ejemplo, Juan Pablo II utilizó la teología de las naciones contra la URSS, utilizó la teología de las naciones cuando apareció el movimiento aquel en Italia que quería separar la Italia del norte y la Italia del sur, y opuso en la teología de las naciones. Italia es una nación. Bueno, las naciones nacen en el concilio de Constanza, que tuvo lugar entre 1414 y 1418. Ahí donde la nación por primera vez se convoca al concilio, no por reinos, sino por naciones. Se convoca a la nación española, lo cual dio lugar a una trifulca, porque se convocó, porque a los representantes de la nación española aparecían allí obispos portugueses, castellanos, navarros, todos menos aragoneses. Nadie pensó por qué, pero bueno, que fue así. Se decidió, entonces los aragoneses se enfadaron mucho, hubo unas disputas y hubo que nombrar por fin algún aragonés. Y allí se votó además por naciones a petición de franceses y de ingleses. Se votó por naciones las resoluciones de ese concilio. Era un concilio que fundamentalmente era para resolver el cisma de Oriente con el eslavo, con la Iglesia Ortodoxa, que luego se instituyó definitivamente la Iglesia Católica Ortodoxa, porque es católica también, no es protestante esa Iglesia, la Iglesia Ortodoxa es la católica. De hecho, creo que la doctrina no ha variado, y además es lógico, un católico si está en un país donde hay iglesias ortodoxas, pero no hay iglesias católicas, puede asistir a misa perfectamente, incluso comulgar, allí se hace con las dos especies, y todo eso parece. Y el ortodoxo puede también hacerlo, por lo menos según la doctrina católica, según tengo entendido yo, cuando estudiaba derecho canónico. Entonces, si no han variado, porque ahora están variando cosas ahí. Bueno, eh, es la idea de Perimundo, por ejemplo, y siempre ha habido muchas constelaciones políticas. Había una cosa en torno a la idea de imperio. Por ejemplo, el ejemplo más claro, yo diría que es el de América. Había una constelación política en torno al imperio azteca. Cuando estos hacían guerras, sacrificaban a los dioses,
Y entonces hacían guerras para la conquista de México, fue facilitada por eso. Hacían guerras para conseguir prisioneros que luego sacrificaban en las, ¿cómo se llama eso? Las pirámides, estas, bueno, el nombre mexicano no son pirámides. Bueno, esto entiende lo que subían allí, los sacrificaban sacándoles el pecho, que luego se repartía para comer, etcétera. Hacían guerras contra los demás. Los tlaxcaltecas por eso se aliaron con Cortés, y gracias a los tlaxcaltecas y los tlaxcaltecas, gracias a los españoles, que eran muy pequeños, pudieron derrocar otro imperio, era el de los incas, más abajo. Entonces, toda América estaba repartida entre dos grandes imperios, desconocidos, que no se conectaban entre sí. Eran constelaciones políticas distintas. En torno a ellas había otros reinos, había otros. La constelación política que había en la India, también había varias constelaciones políticas. En China había varias constelaciones políticas, con el Japón, etcétera. También, en cierta manera, en Europa, la Europa del Este, que es Rusia, porque Rusia es europea, digan lo que digan, lo dijo claramente Juan Pablo II, que Rusia es europea, y es europea en todo. Bueno, tiene sus particularidades, como puede tener Suecia respecto a España, o como puede tener los andaluces respecto a los gallegos, etc. Pero es europea por tradición, por cultura, por todo. Eh, bueno, pues había constelación. Eso se ha terminado después de la última, de la Guerra Fría. Al explosionar la URSS, que el mundo estaba dividido prácticamente en dos constelaciones políticas, la que controlaba o que era favorable, etcétera, como se quiera decir, a la Unión Soviética, no Rusia, la Unión Soviética, que era otra cosa, más exacto decir, la Unión Soviética, y luego la giraba en torno a Estados Unidos, la occidental. Eso se terminó ahí. Ahí empezó la unidad del mundo definitiva. Hoy todo el mundo forma parte de una constelación política. Constelación política que se está ordenando en torno a lo que llamaba Carl Schmitt los grandes espacios, que lo anunció él, los grandes espacios, que son formas imperiales, de los cuales, esto ya es cosa mía, no sé si es muy correcto o no, yo enumeraría los siguientes y creo que es pertinente, pues enumeraría los que me parecen. Norteamérica, de acuerdo, Norteamérica tiene el problema de que no es una nación bien hecha, lo decía ya Raymond Aron, y lo estamos viendo ahora, que es una nación que de pronto se ha dividido, por otras razones que no son necesarias. Pero bueno, corre riesgo no de guerra civil, sino de dividirse. Hay algún estado, un movimiento en Texas, para separarse, por ejemplo, de Estados Unidos, en este momento. Vamos, de Estados Unidos, sí, separarse del Estado federal. Otro, Rusia, que es el mayor de todos, porque comprende Siberia. Dugin, por ejemplo, que es un pensador ruso, muy estimable, a mí me parece un poco fantasioso a veces, estimable, que a mi juicio, y muy culto, maneja muchas lenguas, pero aparte de eso es muy culto, ¿saben? Y habla de que el porvenir será un gran imperio euroasiático. Eurasia habla de él desde Vladivostok hasta las Azores portuguesas. Yo no creo que sea así, pero bueno. Otro gran, en todo caso, Rusia sí. El otro es la India, de China, por supuesto. Otro Sudáfrica, otro Brasil. Son grandes espacios. Brasil está emergiendo ahora como gran espacio con Bolsonaro. Veremos qué pasa, si sigue Bolsonaro o no. Argentina, yo lo digo muchas veces, y no lo digo porque quiero mucho a los argentinos, tengo grandes amigos argentinos, pero tiene el problema de que está habitada por argentinos, lo dicen ellos mismos también. Podría ser otro gran espacio que le hacía la contra, de cierta manera, a Brasil, pero como está habitada por argentinos, pues no sé qué podrá pasar. Podría haber otro gran espacio fácilmente en México y los países del Caribe alrededor, quizá Perú podría ser,
Indonesia. Indonesia podría ser otro gran espacio, un conjunto de islas que son otro gran espacio. Canadá no tiene población. Luego hay otros que no tienen población, como Canadá, un país la mitad del año helado, no tiene población, no sé. Y qué es lo que le pasa a Sudáfrica también, que hay la división entre, que no está solventada entre racial. Y luego hay otros que podrían ser, bueno, el Islam, si se unifica, podría ser un grandísimo espacio. Yo lo dudo porque dentro de ellos hay muchas rencillas, hay diversas confesiones que se tratan a matar. Gran parte de los problemas del Medio Oriente no es porque tengan que ver con Europa ni con los cristianos, es el odio entre los chiitas, los melquitas, los wahabitas, que son, así como hubo el conflicto que hoy está pacificado entre protestantes y católicos en Europa, allí esos conflictos que se mantienen muy vivos entre las diversas confesiones. No creo que llegue a unificarse, afortunadamente. Por otra parte, eh, lo cual no quiere decir que sean malos ni buenos, son como todos. Otra cosa, los yihadistas, dicho sea de paso, es un movimiento musulmán contra el nihilismo de Occidente, fundamentalmente, contra el nihilismo. En el fondo son ellos los, en cierta manera, si se me entiende bien, espero que se me entienda bien, son los defensores, son defensores de Europa, en el sentido que están en contra del nihilismo, a su manera, a lo bruto, tal. Y conste que no soy yihadista, que conste que no se trata de eso, pero visto históricamente es así, se oponen al nihilismo, a su manera, pero bueno, a todo esto del feminismo, de la ideología de género, todo eso le solventa, porque además se está ocurriendo una cosa en el Islam que se dice poco, el gran número de conversiones que hay al Islam, perdón, al cristianismo, ocultas muchas veces, otras ya más claras, por una razón, eso tiene que ver con la técnica. Las mujeres musulmanas, que también hay un poco de mito sobre el trato a la mujer en el Islam, dicho sea de paso, en el Islam, eso yo lo he visto en Marruecos, en el Islam, antes, cuando hacía muchos años, cuando tengo ya cierta cantidad de años, aunque soy muy joven, pero lo he visto allí, en Marruecos, ir el marido sentado tranquilamente en la burra, en la mula o lo que sea, y la mujer cargada con un saco con bultos de madera, lo que fuera y tal, pero eso cambiaba al entrar en la casa. Eso lo he visto yo. Al entrar en la casa, la mujer ponía al hombre firme, al marido, y si estaba la mamá de ella o la mamá de él, ponía firmes a los dos. Es también en los países estos musulmanes, por los veteranos, es la mamá, como dicen los italianos, es la mamá. La mamá es la que ordeno y mando, no solo tiene la autoridad, sino el poder, que es lo que ahora están ganando el poder, pero ellas tenían también la autoridad, mandaban con autoridad, que es distinto, que en cambio el feminismo actual está ganando poder y subvenciones, dicho sea de paso, pero está perdiendo autoridad. Yo lo veo muchas veces en los chicos jóvenes que empiezan a mirar a las mujeres, a las chicas de reojo en el sentido de que no son de fiar o algo por el estilo. Y, no sé, yo creo que la cosa no va mal, no va bien, perdón, en ese sentido, porque las relaciones, siempre ha habido, la guerra de sexos es eterna, siempre ha existido, en sentido poético, en sentido literario, la guerra de sexos es normal, pero esta guerra de sexos actual, absurda, bueno, es una invención que viene además de Norteamérica, porque hoy ha ocurrido una cosa y es que se hubieran quedado, estarán patidifusos, Donoso Cortés o Tocqueville, cuando resulta que hoy, decía Tocqueville, por ejemplo, lo decía también Donoso, avisó del peligro del eslavismo, perdón, no del islamismo, del eslavismo, los eslavos.
de Rusia. Tocqueville decía que Rusia representaba la servidumbre y Norteamérica la libertad. Hoy, quiero lo matizaré, hoy es al revés, en este momento es al revés. Rusia representa más bien el camino de la libertad ortodoxa, entiende desde la ortodoxia, no desde el comunismo, que cree todavía mucha gente, el comunismo allí no existe. Lo que pasa es que Rusia no ha hecho esta estupidez romper con el pasado está siempre presente. Y bueno, luego si quieren hablamos de eso. Y Norteamérica en este momento que es el enemigo de la libertad política correcta, todo el nihilismo este que está mandando, el aborto a toda costa que se empeña, todo eso, que es absurdo, es una cosa asombrosa. Bueno, eso sí que hay un problema del establishment, etcétera, de que Norteamérica, como decía Aarón, es una nación poco hecha y no lo decía él solo, y lo decía también otros muchos, como Tomás Molnar, un autor muy interesante que pasa desapercibido y que se lee poco, Tomás, tal como se escribe, Tomás Molnar, Molnra, que yo recomendaría a los que estén interesados que lo lean, que es muy actual, y es Norteamérica que todavía es el país de la libertad y de la democracia, en la medida en que hay democracia, cuidado, que la democracia es la religión democrática, todo el mundo cree en la democracia, todo el mundo es demócrata hoy, es decir, el más demócrata de todos es el de Corea del Norte, por ejemplo. Las democracias populares son las más democráticas. O sea, la democracia hoy ya nadie sabe lo que es. Eso es lo que cada uno le da la gana de decir hoy, pero sin embargo, pues la democracia es un poder formal, no puede ser material. Es un mito eso que el pueblo puede gobernarse a sí mismo. Hasta el propio Rousseau lo decía, que el pueblo no puede gobernarse a sí mismo, entero. Hombre, puede ser un pueblecito pequeño, pues sí, de 10, 100 vecinos o algo así, que todavía hay algunos en España, creo que quedan algunos clases así, son pocos, se reúnen cuando hay algún problema y lo resuelven juntos, discuten tal. Bueno, hay alguien que es nominalmente alcalde, pero lo resuelven juntos, bueno, eso sí. Pero piensen ustedes ahora todos los españoles discutiendo cómo gobernarlos. Bah, es una bobada. Aunque en este momento vivimos la revolución de los estúpidos y hay mucha gente que puede pensarlo así. Que están estúpidos el poder. Y la verdad es que me he perdido, no sé a qué venía esto. Bueno, eso es interesante lo de la revolución de los estúpidos porque, bueno, es verdad que hay muchos conceptos políticos que se nos van a quedar fuera, pero yo creo que ya has hablado, aparte de escrito, has hablado sobre ellos en otras entrevistas, como tu concepto de política, que por decirlo resumidamente, no es la fuerza, pero se hace por la fuerza. El Mm. concepto de Estado, que tú siempre lo diferencias del de gobierno, de eso ya has estado hablando un Y es poco, completamente distinto. Una cosa es el gobierno y el Estado es un artefacto, un invento. claro. Y que Un además siempre invento dices que nace en el siglo XVI, pero se potencia con la Revolución Francesa. se potencia con la Revolución Francesa. Y su trayectoria, además, por la lógica misma de lo que es el Estado, tiende a convertirse en Estado totalitario. No es que sea una casualidad, es la misma lógica del Estado. Es el Dios mortal que acaba convirtiéndose en el Dios inmortal. Mucha gente cree más en católicos incluidos o protestantes o todos no creo, pero bueno, no lo sé. Depende también de la formación de la gente. Que para ellos el Estado es Dios, esperan todo el Estado, esperan la salvación terrenal del Estado. Eso es lo que se fijan hoy, no es la salvación eterna. Muchos creyentes que creen más sin darse cuenta, no quiere decir que sea darse cuenta que queremos que el Estado nos salve, la seguridad social, la policía, hasta los impuestos creen que es para salvar, en contra de lo que decían los alemanes de la Edad Media, que había un refrán que decía el impuesto es, es dejar al príncipe lo que Dios lo que nos ha dejado Cristo. Claro, pero eso un poco se debe a que es muy interesante porque, bueno, también otra de tus grandes nociones es la ley de hierro de las oligarquías, que viene a Es decir un poco, fundamental. Todo gobierno es oligárquico. exacto, ¿no? Que Eso, incluso el si la democrático. gente se enterase de eso, cambiaría mucho las cosas.
todo gobierno es oligárquico. Nadie, el bendito Stalin. Bueno, voy a poner un ejemplo que ponía David Hume, que no hablaba de la oligarquía, pero se refería al sultán de Egipto. Ponía el ejemplo en un ensayito pequeñito de 3 o 4 páginas, de los primeros, titulado Los primeros principios del gobierno, que a lo mejor no encuentran en internet. Decía, el sultán de Egipto, entonces del siglo XVIII, era como algo así como Mao Zedong, Stalin o qué sé yo, cualquiera, Pol Pot o alguno de estos. Era algo así o quizá peor todavía. Y decía él, el sultán de Egipto no es nadie sin sus genízaros, que era su guarda de coro. Sus genízaros no lo obedecen, se acabó. Es la oligarquía, que no es solo oligarquía, es eso, la oligarquía financiera, la oligarquía cultural, la oligarquía tal, todo eso es, es que ha confundido, el marxismo ha confundido muchos conceptos políticos. Por ejemplo, esto, para Maquiavelo, la historia era la lucha entre oligarquías. Cuando una oligarquía se anquilosa, porque todos tienden, hay una ley que es la ley de la anquiclosis, descubierta, formulada por Polibio en el siglo III antes de Cristo, pensando en Roma, que ocurría en Roma, de que dice que todo tiende a decaer. Todas las obras humanas tienen cosas, ¿verdad? Todo acaba pasando, acaba cayendo, dura más o menos, acaba cayendo. Bueno, pues la ley de la anquiclosis eh, se aplica, implica, incluye también a las oligarquías. Eso lo desarrolló luego muy bien Pareto, que las oligarquías llega un momento en que se sienten tan asentadas en el poder, lo que llamaríamos en el establishment, sienten tan establecidas, que viven para sí mismas, se separan completamente del pueblo. Hoy lo tenemos en España, es muy fácil, lo comentaba esta tarde, no me acuerdo con quién, así, un almuerzo que comentábamos, eso que es corriente, que es normal ya en España, de que para ir a una oficina del gobierno a tratar algún asunto hay que pedir hora. Mayor desconexión, antes se iba, hombre, puede estar justificado en algunos casos que ya mucha aglomeración, por algún motivo decir, pidan hora que si es más cómodo, pero no impedir que se pueda ir fuera de hora. Es que ya es la separación completa de la clase, de la oligarquía y la burocracia, que es la que trata con el pueblo, la separación mayor que pueda haber. Es eso, Diría que aunque lo, entonces la aristocracia tradicional europea se ha convertido en una oclocracia ella misma y la entonces las aristocracia, masas sí son sí, nuestras élites ahora. y bueno, hoy es una todo cleptocracia o oclocracia, lo que se quiere decir. Hoy eso no es demagogia, la demagogia se mezcla todo. La Unión Europea misma es algo que nada más un tinglado ahora tratando de poner como derecho humano el aborto. Y al colmo, como derecho humano. Bueno, los derechos humanos es un trampantojo. No tiene sentido el derecho humano. No hay más que derecho, todo derecho, el derecho es en la relación entre hombres. No tiene que ver en el derecho de los animales. Los animales no tienen ningún derecho en absoluto. En primer lugar, no saben reclamarlo. No hay ningún derecho. Otra cosa es que te diga, bueno, no maltraten a los animales, tal. Eso cualquier persona normal con un poco de educación, pues lo hace. Todos instintivamente, pues, a un animal, pues tratamos de cuidarle mejor o lo que sea. Pero no es que haya derecho a los animales. Es que como ha hecho crisis toda la cultura tradicional, las iglesias están en crisis, menos la ortodoxa. Es más, muchos católicos y protestantes, yo lo veo en Alemania, se están pasando a la ortodoxia en este momento. En Norteamérica me han dicho que también se están pasando muchos a la ortodoxia. En Hispanoamérica también están prosperando. Yo hace tiempo ya, como estoy así, ya no voy a Alemania, pero un pueblecito que yo conocía muy bien, que no era muy grande, en Baviera, católicos todos, muy católico, tradicional, muy católico, y ya hay una iglesia ortodoxa, por lo visto. Y que no es que las financie Rusia ni nada por el estilo, porque Rusia no tiene para financiar eso. Son los propios, porque en Alemania además están hartos del puesto religioso.
Y es una de las causas del sínodo, por cierto, es lo que está detrás. Y puede ser una de las causas de la división de Benito XVI, que estaba en contra del impuesto religioso, porque allí, al que no paga el impuesto religioso, se le, vamos, la iglesia le denuncia y se le puede castigar, etcétera, etcétera, y llevarla expulsada de la iglesia, y además, cosa que no tiene nada que ver. Y una cosa, las iglesias norteamericanas tienen dinero, católicas o protestantes, tienen dinero porque lo financian los fieles, que es lo que debía ser. Es igual que aquí el impuesto de la renta, es una mediación del Estado. Bueno, esto tiene otro origen, que es como expropió la Iglesia, perdón, el Estado, los bienes de la Iglesia, las amortizaciones, es una especie de compensación, pues que pagan de una vez una cantidad y que dejen que las iglesias recauden su propio, de los fieles, que estamos acostumbrados, que aquí también se ha creado la costumbre de que el católico español, pues nada, da un calderilla o algo así. No, hay que mantener, el que vive del altar, que tiene que vivir, que se carga del altar tiene que vivir del altar, tiene que vivir de algo. Y las iglesias, bueno, son malas costumbres, que eso tiene mucho que ver con la unión del trono y el altar, imitando a los protestantes, etcétera. Eso no tiene que ver. Pero volviendo al anterior, es el tema ese, que eso lleva a la secularización, palabra que antes salió, y la mencionó, sí, la secularización, y que Remy Braque, que es un escritor francés, pensador francés muy interesante, dice, y yo estoy completamente de acuerdo con él, que no explica absolutamente nada. Es una palabra jurídica. Secularizar es cuando, por ejemplo, una iglesia, por la razón que sea, se traspasa al mundo, entonces hay un rito por el cual se deja de ser un lugar sagrado, entonces pues, puede convertirse en lo que se quiera, en, no, en el destino que se le quiera dar. Cuando un sacerdote se seculariza, normalmente, pendiente de derecho canónico, subir y pues ser un sacerdote secularizado sin ningún problema. Se secularizó, explicó por qué, hay que defenderlo, hay que explicar por qué, por romper un compromiso, pero si se explica bien, pues no hay tampoco ningún problema. Y, y en cambio, secularizar engaña un poco porque es politizar. La mayor parte de las veces es politizar, que el Estado politiza. Y el Estado politiza todo. Es el Estado totalitario. El Estado totalitario, sea soviético, sea los estados totalitarios actuales, el nuestro o otros cualquiera, son politizaciones, politizan todo, están ya regulando cosas increíbles, nos quieren regular hasta la comida, quieren regular ya las leyes estas estúpidas del doctor estúpido que nos gobierna, y quieren regularizar hasta las relaciones sexuales. Habrá que ir con notario o algo por el estilo para librarse. Son cosas estúpidas ya, pero es la politización totalitaria, es, es el movimiento continuo que decía Nare que caracteriza al totalitarismo. Siempre en cambio todo, porque es absorber, 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 absorber la conciencia, que es lo que se está queriendo hacer con las leyes del aborto y todo eso. A lo mejor sin darse cuenta, cambiar la conciencia, que lo dice Benedicto XVI, entonces no era Benedicto XVI, era práctica, lo dice en un escrito, en varios escritos, pero sobre todo, que la anulación de la conciencia es el objetivo de todo poder totalitario. Que es lo que se está tratando de hacer con la política correcta, con todo eso. No, tiene que ser esto. La gente acaba acostumbrándose y estamos en Norwell, estamos en el otro, Aldous Huxley, estamos en cualquiera de ellos, que son hoy los mejores manuales de ciencia política probablemente que existen. El Aldous Huxley, el Mundo Feliz, y sin perder de vista la otra, otro que escribe es Revisión del Mundo Feliz, no sé cómo lo han Sí, traducido, La vuelta a un mundo feliz. La Vuelta al Mundo Feliz. Y 1984, con Animal Farm, animal, animal en la granja.
Yo diría que son, yo recomiendo muchas veces a la gente que me pregunta, a los chicos o alumnos, tengo un seminario que mantengo por ahí, son profesores generalmente, no gente ya formada, con algunos alumnos nuevos que vienen. Sí, ya estamos. Otra vez que estaba hablando de Orwell, don Dalmacio. Sí, pues no, eso que recomiendo a veces como manuales de teoría de política, Ujú. a lo mejor Orwell, los dos, The Animal Farm y el IT, ¿cómo es? 1984. 1984 y los de Harley. Hay otros también que son muy interesantes, donde vienen estos, en el fondo, que es de Samiati y de Ray Bradbury, también, Nosotros pero y bueno, Fahrenheit. es exacto. Pero bueno, basta con estos dos o cuatro, estos dos autores, que ilustran mucho porque piensen, por ejemplo, esta ley de memoria democrática que quieren colocar aquí. Esto es 1984, sábado, es todo. Y hay un párrafo que lo refleja muy bien en 1984, que es cuando dice, no me acuerdo de memoria. Es que el régimen aquel orwelliano es lo que dice el jefe. 2 más 2 son 5, pues son 5. Y no hay vuelta de hoja. Es lo que quieren hacer estos idiotas que nos gobiernan. Y además, lo peor no es que sean la ideología, es que son idiotas. Algunos yo creo que son sus normales. Es lo peor. No hay cosa peor que estar gobernado porque además, mientras le siguen van yendo bien las cosas, el estúpido, como es estúpido, cree que lo está haciendo bien. Y entonces aumenta su grado de estupidez todavía para hacer daño a los demás. Lo decía Voltaire. Lo malo del estúpido no es que sea estúpido, es que tiene que aguantarlo los demás. Y eso en política es muy grave, porque los demás tienen que aguantar la estupidez de seres estúpidos, una cosa tremenda. Bueno, perdón. No, de lo más interesante, además, bueno, el último tema del que quería hablar, porque podríamos tratar muchísimas cosas, por ejemplo, en el libro habla de las ateologías, de las religiones de sustitución, etcétera, pero creo que Hoy también todos son religiones, perdón. sí, claro. Hoy lo que es lucha de religiones. Religiones laicas, religiones políticas, religiones como se quiera decir. Todo esto, hay un libro que al interesado le recomendaría, que es muy interesante, de Sean Gray, un inglés, autor inglés, que para mí es uno de los autores ingleses más interesantes hoy en día sobre estas materias. Que sobre todo un libro que está traducido Misa Negra, en que dice casi al principio, dice que hoy, como siempre, son todo luchas de religiones. Que es verdad que en el trasfondo de las grandes luchas políticas, las grandes, no las pequeñas, son luchas de religiones, siempre. Les pone muy bien el que quiera, lo puede, el que se lee muy bien, está más, creo yo, muy bien traducido. Y, y es lo que estamos aprendiendo de luchar de religiones, porque el nihilista tiene su religión, la religión de la nada. Pero es una religión disparatada que tan pronto puede salir con una cosa por un lado que por lo otro. La woke yo creo que es lo que mejor lo representa. Y hoy todo lo que hay es lucha de religión. Y las ideologías, ¿qué son las ideologías? Las ideologías que aparecen tímidamente. Hay quien dice que el primer ideólogo, en cierta manera, sí, con su teoría del Estado, que es Hobbes. La teoría del Estado sustancialmente sigue siendo la de Hobbes, un gran pensador político. Eso no quiere decir que no sea un gran pensador político, y además es que lo que quería él era eh, evitar la guerra civil, porque él le escribe en un momento que Europa está llena de guerras civiles, su propio país, hay una guerra civil intensísima y que acaba yendo al cadalso el rey y a vencer los puritanos. Los puritanos son tremendos, que hoy lo que hay, toda esta política correcta, todo esto que viene de Norteamérica,
detrás de ello está el puritanismo norteamericano, porque Norteamérica es un país puritano para lo bueno y para lo malo. El puritanismo es la mentalidad dominante allí, lo cual no quiere decir que tal persona concreta o siempre como un puritano. Pero la conciencia, digamos, pública norteamericana está transida de puritanismo. De ahí la política correcta y todas estas cosas que se imponen, la marcha martillo, etcétera, etcétera. Y bueno, el, la, que con el puritanismo es que cuando renace también, lo dice también, no, Schlegel y yo, no, Schlegel en el libro ese que no me acordaba antes el título, se me ha vuelto a olvidar. Sobre la nueva ciencia de la nueva ciencia de la política, parece que es el que lo dice ahí, que, los puritanos mm, volvieron con el puritanismo inglés de la época de la lucha de la guerra civil, 1642 a 48 y 49, en las guerras civiles esas inglesas, que volvió a renacer el gnosticismo. Y es verdad, con el puritanismo se transforma fácilmente en un gnosticismo. Y hoy casi todas las guerras son gnósticas. Todas las guerras que hay por ahí. Es el gnosticismo, el cientificismo, que es dominante, es como una religión. Cientificismo, que es el uso ideológico de la ciencia, lo cual está provocando, se queja ya bastante gente de la decadencia de la ciencia y que la gente le pierde respeto a la ciencia. La ciencia es muy seria, ¿no? No es verdad que la ciencia no busca la verdad, que es otro equívoco, busca la certeza, que no es lo mismo. La verdad es cosa de la filosofía o cosa de la teología, pero la verdad es última. Vamos, de la filosofía en el plano plural y también desde otro punto de vista la teología, que por eso tiene que apoyarse la teología en la filosofía. Pero la, el cientificismo, que es la degeneración de la ciencia, pues lo que pretende es, está convenciendo ya a la gente de que con el argumento cientificista, el argumento Wall, los argumentos del futuro son cientificismos, todo eso, que son, que operan como una creencia religiosa, dogmas religiosos, que están ahí, la gente se los cree, yo digo que soy un árbol, pues soy un árbol, es una cosa absurda, pero esto demuestra, por una parte, a qué punto ha llegado el nihilismo y a qué punto también ha perdido fuerza la religión, las religiones tradicionales, todas, en todo el mundo, tanto el Islam como todas. Y que son los objetivos del Islam, lo decía ya antes, de los yihadistas, pero el Islam se opone al nihilismo. Si hay una religión que se ponga hoy al nihilismo, porque, aparte de la ortodoxa, lo que hablábamos antes, porque para el Islam el nihilismo es odioso. Los fanáticos ya se dedican a hacer la yihad, pero es odioso el nihilismo, lo que más extiende el nihilismo, pues a esto, que la mujer tiene que estar sometida al hombre, lo cual es una de las causas que también provocan el yihadismo, porque debido a la televisión, a la tecnociencia, etcétera, hoy todas las mujeres musulmanas pues ven que las mujeres aquí pues circulan por la calle libremente, que pueden cantar, que pueden leer, que pueden ir a la universidad, todo eso está produciendo una transformación en el mundo islámico que hay quien predice que el Islam podría desaparecer al cambiar la actitud de las mujeres. Las más radicales siguen siendo pues yihadistas o algo por el estilo, porque también tienen su fe musulmana, que es muy respetable como toda religión, no, aunque su origen sea una religión política, pero un musulmán creyente es tan respetable como un católico creyente o como, no es que sea como religión. Otra cosa es que luego haya las diferencias y demás, que son tan respetables como un confuciano, como un budista o como cualquier otro. Los hombres religiosos siempre respetables en cualquier circunstancia. Pero bueno, y sí que le estaba diciendo también, parece que iba por ahí, que hay mucha conversión, lo que pasa es que vivir en los países musulmanes y en Irán ahora, que es un país muy controlado, la gente se hace cristiana, la gente joven se está haciendo cristiana o atea. El ateísmo es también otra cosa que revienta al Islam, que sobre todo la fe en Alá, concentran toda su fe en Alá, bueno, la voluntad de Alá, etcétera, etcétera.
Bien, pero me parece que me he desviado de la pregunta. No, bueno, estaba justo, había comentado de pasada el tema de la religión de sustitución, y entonces usted había dicho que era una lucha de religiones y era un poco el preámbulo justo para preguntarle por la cuestión final del libro, que es la del transhumanismo, y que un poco engarza también con lo que estaba comentando de las distopías de Orwell y de Huxley. Mm. Y es, quería preguntarle para terminar si cree que está la propia condición humana en peligro, ya no solo porque todo lo que se fue considerado humano está siendo puesto en cuestión, ¿no? La familia, los afectos, la biología, sino también por el desarrollo de la tecnología, es decir, ese deterioro cognitivo de la educación, de la cultura y demás, va en paralelo al avance de las inteligencias artificiales. Tenemos inteligencias artificiales que, según dicen, ya son capaces de crear obras artísticas, aunque es cierto que de un nivel muy reducido Ah, hasta la fecha. Hace poco salió la noticia de que habían desarrollado una inteligencia artificial que tenía el equivalente intelectual a un niño de 5 años en aspectos no solo relativos a la pericia, sino también al aprendizaje. Entonces, bueno, quería preguntarle si cree que el transhumanismo realmente pone en peligro la condición humana o esos son precisamente los delirios de los propios transhumanistas. bueno, en primer lugar, hay un libro por ahí muy interesante de dos norteamericanos que se titula, me parece que el título es de la cultura vende. Todo lo que, todas estas cosas que vienen de Norteamérica, fundamentalmente, detrás hay negocio. Es verdad lo que pasa con el periodismo, por ejemplo. Un periodista que diga todo no hay nada nuevo que contar, todo es normal. Se conversar a manifestación, tiene que usarlo lo extravagante para vender, etcétera. Y pensemos que un librito de estos que diga cosas absurdas, como dicen muchos libros, algún libro feminista que he leído, que son muy aburridísimos, bueno, algunos lo he leído para enterarme de alguna señora de estas, pues como dice esa cosa extravagante, pues ala, pues lo compra la gente. Aunque luego lo dejen, pero en Norteamérica eso puede suponer que venda 5.000 ejemplares, pues son a lo mejor $10.000 y en Norteamérica se venden probablemente más. Si tiene un cierto éxito, un poco de propaganda, pues en vez de 5.000 ejemplares se puede vender 50.000. Multiplique. Negocio. Yo creo que mucha literatura de esta es negocio. También para llamar a la gente, como todo eso del transgénero y todo eso, hay escritos por ahí que lo dicen, es de una serie de señores, de médicos sin escrúpulos, que para operar a la gente y para todo eso, para ganar dinero, pues han popularizado esto del transgénero. Y como la gente está ávida de novedades, que es una característica de la modernidad. Eso hay un libro muy interesante, de, ¿cómo se llama este hombre? Tengo un libro aquí al lado, no sé si, pero ¿cómo se llama? Terrible, ¿cómo se llaman los nombres? No, no sé. ¿Cómo se llama este? ¿Cómo se llama? Bueno, no lo encuentro ahora. De Hans Blumenberg. Hans Blumenberg, que tiene un libro de legalidad de Neue Zeit. Está traducido, la legalidad de la época moderna. Sí, se llama en español la legitimación, que está en pretextos. Ah, legitimación. Así A lo ver, han traducido. a ver si me equivoco yo y es legitimación de Neue. Yo creo En que español la han llamado así, la legitimación de puede la ser edad moderna. legitimación de Neue Zeit. Es que yo lo conocí en alemán, yo sé que lo han traducido. A lo mejor me equivoco yo. Bueno, el caso es que está traducido. Bueno, ahí insiste él bastante en que la característica de la modernidad es el ansia de lo nuevo, de la novedad. Modus es modo, del modo nuevo, viene del latín, modo nuevo. El modo nuevo de pensar, de ser, etcétera, etcétera. El ansia de novedades. Esto sigue existiendo y en un país nuevo como en Norteamérica, la ansia de novedades es muy superior, que luego nos lo han transmitido también a nosotros, es muy superior al que puede haber en Europa. Aquí hay bastante más escepticismo. En cambio, en Norteamérica, la ansia de novedades es la base de la publicidad.
como en todas partes, pero en Norteamérica más, que es donde nace la publicidad también. Allí, hay la, vamos, la publicidad en el sentido este fuerte de que hoy todo es publicidad. Y el ansia de novedades. Entonces, el transhumanismo yo creo que se une a eso de ansia de novedades. Se une también a otro hecho, que es el auge de la técnica. La técnica, que no hubiera existido sin el cristianismo, si se da de paso, porque la técnica griega, la tecné griega, no es lo mismo que la técnica europea. Eso supone, porque la técnica en cualquier otra cultura o civilización se respeta la naturaleza, que es lo divino, el origen de los dioses, donde están los dioses, etcétera, lo que sea. Y en cambio en el cristianismo no. El cristianismo diviniza la naturaleza. Es la lucha que hay, que dice, por ejemplo, Girard, la lucha entre el lobo, entre león, eón, no león, eón, eón, el Juánico, del logo de San Juan, y el león, que él lo representa con el heraclitiano, que el león juánico es el logos amoroso y el otro es un logos bélico, belicoso, la guerra, de lucha. Bueno, es esa guerra continua que hay entre... Bueno, con la técnica, eso ha crecido sobre todo exponencialmente de la guerra, desde las guerras napoleónicas, cuando aparte de la revolución industrial, que no es una revolución técnica. La revolución técnica fue posible porque antes hubo una revolución agraria, una revolución sanitaria que permitió aumentar la población, gracias a eso hubo la revolución industrial, si no, no había... cuando Marx decía aquello el ejército de reserva el ejército de reserva de, ¿cómo era? De la mano de obra industrial, algo así, no me acuerdo la expresión. Bueno, pues estaba en lo cierto, porque sin población no se puede progresar. Esto lo dice Hayek también, que cuanta más población, más división del trabajo, más progreso económico puede haber. Contra lo que se dice hoy, la propaganda que se hace hoy es al revés, pero que es parte de la decadencia de Europa, del suicidio de Europa. Pero entonces, la, lo que está ocurriendo ahí es eso de que el transhumanismo es la técnica sobre la cual es verdad que falta una ética de la técnica, una moral de la técnica bien construida y educarlo en la técnica. Toda moral se basa, no funciona si no tiene una religión que la respalde. Eso es cierto. La ética, el ethos europeo es como es porque detrás estaba el cristianismo. El ethos europeo navega hacia ahora está deshecho, o no está deshecho del todo, tampoco es tanto. Pero en fin, para entendernos, es lo que decía Zubiri, que cuando hablaba decía que consta que exagero, porque al hablar hay que exagerar para transmitir lo que se quiere decir, pero que tened en cuenta que se está exagerando, que es lo que debe hacer un buen profesor en la universidad, claro, para niños. En la universidad, pues, que exagere no está mal. Eso sí, sabiendo que exagera y advirtiendo que está exagerando. Porque la realidad tiene siempre muchos matices, que no, porque está en medio de la libertad, entonces hay siempre muchos matices en la realidad, en las ciencias humanas, que se llaman ciencias humanas, hay infinidad de matices. Algunos pueden ser más importantes, otros menos, según los momentos, según qué se trate, etc. No, no hay una regla fija. Entonces el transhumanismo, pues yo creo que hay detrás un gran negocio, en parte. También puede ser credulidad, porque los mismos técnicos o científicos técnicos pues, se pueden creer soberbecidos y pensar que son dioses. El principio este de la, de la emancipación de Kant. Kant no tiene nada que ver con luego el empleo que se le haya dado. En fin, de que hoy podemos hacer ahí un poco la creencia que el hombre puede hacer lo que le da la gana, tranquilamente, que es la base del nihilismo, de que eso de que es el ser Dios divino se ha convertido en Dios para sí mismo, porque Dios divino, que es como, quiere decir más bien como Dios en el sentido de los ortodoxos,
no que el hombre sea Dios, sino que participa en la divinidad de Dios porque es alma, cuerpo, etcétera, espíritu, la vida del espíritu, que no tiene otro ser, no tiene espíritu, en fin. Y yo creo que hay una exageración, hay un negocio. Esto, por ejemplo, el negocio, que creo que dicen que es un gran negocio en Norteamérica, de que le ofrece ya a gente millonaria, que si me parece que lo están abaratando. Últimamente he leído que ya es más barato, que por 100.000 euros le pueden a uno, ¿cómo es? Disecar, no, anestesiar o lo que sea, queda como muerto y entonces puede resucitar dentro, no sé si es, que esté enfermo, muy enfermo, una enfermedad es incurable, y puede entonces resucitarle dentro de 50 años o 100 años, y de manera que ya se pueda curar la enfermedad y vivir otro. Bueno, creo que es un éxito. En primer lugar, un hombre que resucitara hoy dentro de 100 años, no se moriría a lo mejor de su enfermedad, se moriría porque estaría perdido en el mundo aquel que haya. Como hoy, un griego hoy, de la polis griega más brillante, etcétera, aquí se moriría. Estaría en un mundo que no es el suyo, no, no viviría, no podría vivir. No podría vivir, ni siquiera habitar. Y en el mundo griego, si fuéramos nosotros al mundo griego, de Pericles, tampoco podríamos vivir allí. Bueno, es mejor el ejemplo de los griegos que venga aquí que el nuestro que vaya allí. Nosotros lo consideramos aquello un poco salvaje, un poco tribal o no sé cómo, pero diríamos con desprecio. Pero es que es así. Yo creo que el transhumanismo es sobre todo propaganda y negocio. Que detrás, lo de la trans, esto, la medicina trans, que es lo que está detrás, la medicina, es un salvajismo. Eso no tiene sentido. Mire, bueno, puede haber algún caso, cuidado, que sí ha habido siempre casos, hace ya tiempo, de que puede haber desviaciones de la naturaleza, o como se quieran llamar, y que sí, que puede ser que haya algún caso, pero como una enfermedad, como el que tiene un cáncer o que tiene una enfermedad cualquiera. No es otra cosa, pero hacer de eso una enfermedad permanente, de que todos tenemos esa enfermedad y que queremos ser otro, pero no podemos ser, es un disparate, es nada más que negocio ahí de gente inmoral o gente que a lo mejor hasta de buena fe. Yo no me he enterado que muchos creen que lo pueden hacer y que puede ser así. Pero además todo eso se convierte luego en, son ideas de ocurrencia que, como decía Ortega, luego se pueden convertir en ideas de creencia. Y para mucha gente soy una idea de creencia que con la técnica puede hacerlo todo, la técnica puede hacer el mundo mejor, se puede hacer un hombre mejor, y yo puedo ser lo que quiera y puedo ser mejor. Bueno, son ideas de creencia que tienen que ver con lo que ha salido ya varias veces, la debilidad de la creencia religiosa por culpa de las propias iglesias, que no han sabido ver dónde están. Hay gente que lo ha sabido ver, pero hay gente que no. La iglesia institucional, y otra cosa la iglesia como comunidad. La iglesia como comunidad es la misma, pero la institucional está sometida a los hombres que la gobiernan. Sin que eso quiere decir que sean ni malos ni buenos, sino que pueden equivocarse, pueden, lo de Pascal. O sea que no, pero yo creo que, y lo que hay es el conflicto entre las religiones tradicionales, en todas partes, aunque sobre todo en Occidente. Que es donde la madre, porque todo esto sale de la propia religión cristiana. Solo el cristianismo es posible esto, por esa idea de que el hombre es un ser teodivino. Si no, ni hubiera habido técnica, ni hubiera habido nada, porque habría que respetar la naturaleza, habría que, la técnica actual. ¿No? Entonces, es una inversión en el marxismo. Si hay una inversión clara del marxismo, es la de Marx. Hay un librito por ahí, desgraciadamente no traducido desde hace ya años, de un Keru Hegel, la inversión de Hegel, que dice que Marx lo que hace es que Hegel era ante todo un teólogo, es mal comprendido como filósofo, y yo conozco gente que conoce muy bien a Hegel, yo lo he leído un poco, pero es un disparate decir que Hegel es más que nada un teólogo. Efectivamente, es un teólogo luterano, cuidado. Y lo que hace Marx es invertir al teólogo luterano Hegel sin salir del idealismo, porque el marxismo es otro idealismo, aunque sea materialista,
que el materialismo es otro idealismo, pues el materialismo no existe, es más, la misma ciencia dice hoy que la materia no se sabe lo que es una palabra para designar lo que no se sabe, la ciencia correcta, la ciencia exacta, dice que la materia, pues sí, es una palabra que está ahí, que hay que utilizarla, pero que la materia y la antimateria, y todo, que no, que hablar de materia, que es una manera de hablar para entenderse, pero nada más. Bueno, es una inversión clarísima. Es una inversión, además, Lenin la transforma en una inversión fundamentalmente de la versión ortodoxa, la tercera Roma. Plantea el marxismo, leninismo, que ya no es lo mismo el marxismo que el marxismo-leninismo, que es el leninismo de Marx, perdón, es el Marx interpretado por Lenin, que no es lo mismo. Probablemente Marx se hubiera quedado horrorizado de muchas cosas, porque Marx era ante todo un científico muy riguroso. La ciencia la respetaba a machamartillo. Lo respetan hasta, lo digo porque hay mucho marxista por ahí que no ha leído, claro, no ha leído a Marx jamás. Para empezar, me sigue repitiendo, Marx era sumamente riguroso desde el punto de vista científico. Lo reconoce hasta su mayor enemigo, que es Ludwig von Mises. Y también Schumpeter, que no es que fuera enemigo, pero es una de las mayores cabezas de la economía y que dicen que era el Capital, por ejemplo, que es un libro clave, indigesto, pero clave, pues solo publicó la primera parte. Las otras dos publicó Engels, pero él no, porque interrumpió la publicación del Capital, que estaba prácticamente escrito. Faltaba únicamente la revisión esta de ligar cosas y tal. ¿Y por qué? Porque vio que empezaban a aumentar los salarios en contra de su predicción, siguiendo la economía de Ricardo, teoría de Ricardo, teoría del valor de Ricardo. Entonces empezaba a aumentar los salarios, esto le sorprendió, interrumpió lo cual es una prueba y siempre, para él la ciencia era sagrada, era el rigor científico. Que luego se equivocara, todo el mundo, toda la gente se equivoca, él se equivocó mucho, hoy no sirve para nada prácticamente eso, sí podría ser para una crítica del marxismo, lo que pasa hoy por marxismo y leninismo y todo eso. Hay un libro por ahí también que desgraciadamente no está traducido, de Rejáez, que es básicamente con Marx, no me acuerdo el título exacto, es ¿qué pasa con Marx? O Marx hoy, marxismo hoy, o algo así. Bueno, que dice que explicaría muy bien lo que está pasando hoy, este capitalismo de la gran empresa, etc. Es igual que el capitalismo, se le atribuye a Marx. Marx jamás habló de capitalismo, habló de los capitalistas, que no es lo mismo. Es un individuo histórico, el capitalismo no existe, estamos llenos de mitos. El capitalismo no existe, lo que existe es el Estado y el capitalismo de Estado, porque el Estado es el gran capitalista a través de los impuestos. El mayor, si se quiere hablar en sentido ya leninista, el mayor ladrón de todos es el Estado. Se le atribuye a Santo Tomás la frase, que yo no la he encontrado en ningún sitio, aunque la he visto citada varias veces, de que dice literalmente el impuesto es un robo. Robo, luego creo que dice necesario para mantener la comunidad, bueno, pero es un robo, porque el Estado no es ni siquiera es un concepto de derecho. Y luego viene el tema de la representación, pero es concepto de derecho porque es simplemente quitarle a uno lo que tiene. En realidad el impuesto es más que eso. Luego vendrán otras justificaciones, vendrán otras cosas, como el Santo Tomás puede añadir, pero en principio el impuesto es un robo. Y más diría unas cosas hoy sobre los impuestos, que él mismo propuso impuestos como el de la renta, lo proponía él, para llegar a la auténtica democracia, la imagen de democracia, que decía él, el de la renta, que es el impuesto hoy contra la libertad, más claro, que sin embargo todo el mundo está encantado, incluso los que lo pagan. Entonces, porque decía en los impuestos, decía Montesquieu claramente en su tiempo, el impuesto
sobre las mercancías c'est l'impôt de la liberté. El impuesto sobre las mercancías es el impuesto de la libertad. L'impôt de personas, el impuesto sobre las personas es el impuesto sobre la servidumbre, claro. Y hoy además le controlan, con ese impuesto le controlan toda su libertad, la libertad económica, y ya le controlan todo. Su vida y milagros, si tiene usted querida porque le da dinero a tal o cual, o si tiene usted amigos, si es usted un ladrón, si es usted lo que sea. Es un impuesto que en ningún partido se le ocurriría hoy decir que hay que suprimirlo. Y que la gente, además, mucha gente está encantada de pagarlo porque quiere ser el impuesto más justo de todo. ¿Qué va? Es el impuesto más injusto que puede haber porque es el impuesto contra la libertad. Y la política nace en Grecia, por eso nace en Grecia en realidad la política, que luego el cristianismo la perfecciona, porque es para la libertad, es para ver cómo los hombres pueden ser más libres. Es como se inventa allí la política, como lo inventan los griegos, Platón, Aristóteles sobre todo. La política es la ciencia, el saber de la libertad, no ciencia, el arte de la libertad. La política es el arte de cómo pueden ser libres los hombres viviendo en comunidad. No puede ser, entenderse para convivir, lo que hace posible la convivencia. Sin embargo, eso hace imposible la convivencia. Hoy las sociedades occidentales se están caracterizando ya por la desconfianza. Sin la cual no puede haber comunidad política, no puede haber vida colectiva. Hoy la gente ya tiende a desconfiar del otro, de que si, no sé, se ha destruido todo, y eso es el Estado, con su legislación, que prohíbe esto, que prohíbe lo otro, mucha gente se lo cree, eso es corriente, pasa como la Unión Soviética, en Europa, en España y en Europa, la denuncia del fraude fiscal es bien acogida por los gobiernos. Cuando la denuncia, que es el típico chivato, no sé si hay incluso beneficios para el que lo denuncia, ¿no? Es posible que sí, pero eso es corromper porque incluso entre una sociedad de ladrones no puede funcionar si no hay confianza. Eso es la comida. Dijo este impuesto como puede haber otras cosas, ¿no? No solo esto. Perdón, perdón. No se preocupe, don Dalmacio. Ya Ah, está. Sí. Estaba hablando de no, los impuestos, decía. estaba hablando de los impuestos que hoy, pues se podría decir que el KGB, en los estados totalitarios liberales, el KGB ha sido sustituido por la Hacienda. Casi que fiscaliza todo, que controla todo. Hombre, es otra manera, no mata a nadie ni nada de eso, pero pueden caer unas multas, las multas estas absurdas muchas veces, que hay sentencias en España y en otros sitios de los tribunales. La única defensa que le queda hoy a la libertad son los jueces, que muchos de ellos también están ideologizados, porque la ideología sustituye a la religión, y hoy son estas ideologías las bioideologías. Estamos en un momento muy confuso, muy de caos, muy interesante al mismo tiempo que yo lamento que por mis años, por eso querría vivir otros 90, porque a ver si así veo lo que pasa, porque es muy interesante cómo está el camino del mundo, que yo creo que es a un nuevo tiempo eje en el sentido en que hablaba Karl Jaspers, el tiempo eje, que esto lo insinuaba mi maestro Díaz del Corral en una pequeña nota al pie de página del Rato de Europa. Y es un libro muy interesante, muy actual, por cierto. Sigue siendo muy actual. Totalmente. Es un Aunque libro sea del año estupendo. 50, publicó la edición, que luego no la modificó, es del año 54, pero 1954, pero sigue siendo bastante actual. Que tenga interés en estas cosas, acercándose un poco a la filosofía de la historia y eso, no perderá el tiempo leyéndolo. Como no Eh, perderá el tiempo leyendo tampoco don Dalmacio, el mito del hombre nuevo, ese es un porque rollo, es un rollo. es también un libro estupendo. De hecho, si No, se es puede un leer rollo. los dos, mejor. Bueno, Y lo sí que único lea que le he tenido que cortar un tanto bruscamente porque ya nos quedamos sin tiempo. Ha sido un gusto, don Dalmacio, le agradezco muchísimo la generosidad en nada, concedernos encantado. este tiempo y en ilustrarnos sobre tantos temas. Hay muchísimos textos de Dalmacio Negro disponibles en red, conferencias, otras entrevistas que ha dado, artículos y luego también pues está muy bien leer sus obras más profundas, sus obras
más extensas, y yo creo que esta es sin duda una de ellas, el mito del hombre nuevo. Así que queda la recomendación, esperemos que les haya interesado el vídeo. Y poco más que añadir, que de nuevo gracias a Dalmacio Negro, gracias también a Javier Esteban, que ha hecho posible este encuentro, nos presentó recientemente y pudimos concertar esta cita, y Nosotros gracias tenemos, también. Dígame. que quedé con David, voy a, como yo no me voy, que pensaba que lo conmigo antes, le voy a decir a ver si organizo otra cena. ¿Sabes? Estupendo. Sí, no, Y, allí como somos amiguetes, todos amigotes, nos metemos unos con otros y yo me meto con Ramón Peralta mucho. claro que sí, Con ya los lo vi, ya propios. lo vi, ya lo vi. Y él se divierte, él también se divierte, yo Él se también. divierte también, que también le A él le gusta entrevisté más. en el canal, otro Él más personaje interesante. Y gracias a los espectadores por haber llegado hasta este punto del programa. Así que volveremos pronto con más programas en Pura Virtud. Hasta pronto.